las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta preciosa hora acerca, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Amén. Porque a veces tenemos un concepto errado de lo que es la palabra iglesia. Y la iglesia, amados hermanos, no es el templo, o sea, no es el conjunto de paredes o techos o lugares donde hermanos, se dispone o se reúne, hermano, gloria a Dios, los días domingos o martes o jueves a alabar al Señor. No, la iglesia somos nosotros, no es el cuerpo. La palabra del Nuevo Testamento que significa iglesia es una palabra griega que viene, hermano, o iglesia, viene de una palabra griega que es eclesia, que quiere decir la congregación de los fieles. Amén. Eso es la palabra iglesia, la congregación de los fieles. Es decir, todos nosotros los que estamos en este lugar, todos los que nos reunimos, hermanos, los que hemos creído, los que hemos sido salvos, hermanos, por la gracia del Señor Jesucristo, formamos la iglesia. Amén. Y esto, la palabra iglesia, hermano, o congregación de fieles, quiere decir, hermano, también que puede aplicar a todos los creyentes de una ciudad. En Hechos capítulo 11, amén, a ver si puede ir al monitor no, pero tiene que encender esto, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice, hermanos, gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 22. Refiriéndose a la iglesia como, hermano, el conjunto de hermanos que están en una ciudad. ¿Amén? ¿Qué les dije? Hechos 11:22. Amén. Tiene como título la iglesia en Antioquía. Y dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé y que fuese hasta Antioquía. Amén, gloria a Dios. Es decir, que la palabra iglesia, es decir, que el conjunto de fieles también se puede referir a todos los creyentes de una ciudad. Es decir, a veces la gente cree que porque viene a este lugar, nada más aquí es la iglesia. O la iglesia es este lugar, simplemente somos unos 80, 100, 110 y formamos la iglesia. No, la iglesia la conforman todos los fieles que creen en el Señor Jesucristo y que habitan en esta ciudad. Amén. Entonces la iglesia, tenemos dentro de la organización, tenemos 17 iglesias que están dentro de la ciudad, y no quiere decir que somos diferentes, que son diferentes iglesias. Somos la misma iglesia. Amén. No estamos divididos porque el cuerpo es uno. También la iglesia se puede referir a una congregación como nosotros, ¿verdad? Somos una congregación. En 1 Corintios 14, 19, gloria a Dios, dice la palabra del Señor: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Es decir, el apóstol Pablo estaba dentro de una congregación, es decir, dentro de la iglesia, refiriéndose estas palabras. Amén. Es decir, que dentro de la congregación el apóstol Pablo decía que él prefería hablar 5 palabras que todos entendieran, hablar una multitud de palabras en lengua que nadie entendiera. Hay gente, hermano, no sé si usted ha visto, que toma el púlpito y muchas veces, hermanos amados, pasa, hermano, predicando pero hablando en lenguas, y a veces la gente dice, pues del 100%, ¿verdad? Yo solamente entendí el 10% porque fue lo que dijo en español, porque lo demás se la pasó hablando en lenguas. Y el apóstol Pablo decía que él era el que hablaba más en lenguas que todos, pero dentro de la congregación, ¿verdad? Hablando, decía que él prefería, amados hermanos, hablar 5 palabras, ¿verdad? Que pudiesen entender la congregación, que pasársela hablando en lenguas. Amén, porque de eso nada aprovecha a la iglesia. Pero aquí el tema es que el apóstol Pablo también, hermano,
a la palabra iglesia se refiere, hermano, a una congregación o a los fieles que pertenecen a un estado o país o a todo el cuerpo de creyentes sobre la tierra. Amén. Allá en Efesios capítulo 5, amén, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Efesios 5:32 dice la palabra del Señor. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Aquí el apóstol Pablo se refiere a una iglesia universal, es decir, a una iglesia que todo hermano que habita todo el continente. Amén, gloria a Dios. Es decir, no crea, hay gente que cree que simplemente porque pertenece a esta congregación o a esta organización, ¿verdad? Simplemente quiere decir que ellos creen o piensan que van a ser salvos simplemente porque pertenecen a esta organización. Y no, hermanos, todos los que han creído en el nombre de Jesús, que han sido bautizados en su nombre, que han vivido una vida de acuerdo a la palabra del Señor, ya sea aquí en Estados Unidos, en México, en China, en Japón, hasta en Rusia, ¿verdad? A donde sea, amados hermanos, son la iglesia. Amén. Y esa iglesia, por esa iglesia, el Señor, hermanos amados, el Señor viene. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Amén. Es decir, no somos los únicos. Hay organizaciones como la Iglesia Apostólica, como la UPC, como Tabernáculo de Vida, que predican el nombre, que creen en el nombre de Jesucristo, pero que también cuando venga el Señor de la gloria, ellos van a ser salvos porque ellos pertenecen a la iglesia, porque han sido lavados con la misma sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, es importante, hermano, comprender el significado de las palabras. Por ejemplo, la iglesia es el cuerpo de creyentes verdaderamente renacidos. O sea que usted puede estar acá y no pertenecer a la iglesia, porque debe de haber un verdadero nacimiento. Amén. Y tal vez a usted también le falta bautizarse. Usted debe de bautizarse para pertenecer a la iglesia, porque la iglesia es la única manera de escapar de lo que viene sobre la faz de la tierra. Vienen tiempos, hermano, de angustia, vienen tiempos de dolores. La palabra de Dios dice: cual nunca se ha visto. Amén. Vienen tiempos, hermano, de sufrimiento. Vienen tiempos de dolor, de hambre, de angustia, de enfermedades sobre la faz de la tierra, sobre aquellos que no quisieron, hermano, aceptar al Señor Jesucristo. No es que el Señor los haya querido condenar, sino simplemente que ellos no han querido aceptar al Señor de la gloria. Y la única manera, la única puerta, la única arca de escape es la iglesia. Así que si nosotros no queremos pasar por todo lo que va a venir, hermano, usted debe de pertenecer al único grupo de creyentes verdaderamente renacidos, que es la iglesia. ¿Sabes, hermano? Con estos 2 años de pandemia y con esta guerra que tenemos, tal vez muchos se han asustado, pero esto no es nada. No es nada. La palabra de Dios dice que vienen tiempos de tribulación y vienen tiempos de gran tribulación, cual nunca nadie lo ha visto. Gloria a Dios. Y la única manera de que nosotros podemos escapar es perteneciendo a la iglesia del Dios viviente, al conjunto de creyentes que alaban y glorifican el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia, hermano, no es allá cuando íbamos a la religión, ¿verdad? Esa iglesia que tenía un gran campanario, ese templo. No, la iglesia somos nosotros, que nos reunimos cada día de servicio a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, el significado de la palabra iglesia, cuando mencionan iglesia, no se refiere al templo, al lugar, se refiere a todos nosotros. También hay una palabra llamada cristiano. ¿Quiénes son los cristianos? Bueno, en referencia, hermano, a un nivel general, son todos los que
de alguna manera profesan creer en Jesucristo, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano es el que sigue, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. A ver, uno vaya afuera y uno le dice a la gente, ¿tú eres cristiano? Y se ofenden, ¿verdad? Porque la gente piensa que cristiano es ser un ser humano. No, cristiano es creer en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Gloria a Dios. Ahora, hay dos iglesias: la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es aquellos hermanos en la fe que han partido con el Señor. Ellos ya triunfaron, ellos ya terminaron la carrera, ellos ya pasaron, hermanos, su proceso, y el Señor los decidió levantar a través de la muerte. Pero hay otra iglesia que es la iglesia militante. Y la iglesia militante somos todos nosotros, los que todavía estamos aquí en la tierra, hermano, luchando, hermano, y perseverando en la fe, para que un día nosotros también pertenezcamos a la iglesia triunfante. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren pertenecer a la iglesia triunfante? Amén, pero todavía no tan cerca, ¿verdad? Porque para pertenecer a la iglesia triunfante usted tiene que morir, ¿verdad? Entonces yo quiero pertenecer a la iglesia triunfante, pero todavía no mañana, ¿verdad? Bueno, ya cuando el Señor venga, cuando el Señor quiera. Porque hermano, el hecho de que muramos en Cristo es un verdadero triunfo. Amén. Amén. Hoy en día, hermano, las cosas no están espiritualmente, hermano, no están tan cómodas, hermano, para que la gente pueda llegar a terminar la carrera, ¿verdad? Hay muchas distracciones, hay mucho pecado, y cada día se hace más difícil para el cristiano, para el verdadero cristiano, porque hay muchos que se dicen cristianos, pero no lo son. Y lo que Dios quiere es que todos seamos cristianos verdaderos. Por eso todos estamos aquí en esta noche sentados, escuchando la palabra del Señor y entendiendo y comprendiendo que la iglesia son aquellos seres humanos que han renacido verdaderamente, han renacido, que han cambiado su antigua naturaleza y que el Señor ha hecho en ellos cosas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Y que Dios quiere que usted pertenezca a la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, a veces la gente nos describe con palabras a nosotros que pertenecemos a la iglesia. Y muchas veces dice, mira, ahí van los hermanos. ¿Usted sabe por qué nos dicen hermanos? ¿Usted sabe por qué nos dicen hermanos? Ahí va el hermanito, ¿verdad? Ahí va el hermano, allá mira, ya se reúnen los hermanos. O a veces te preguntan, ¿a poco tú eres hermano? Pero hermano, ¿de quién? ¿O de cómo? ¿Por dónde? No, debemos de saber, hermano, que nosotros somos hermanos en la fe. Tal vez no somos hermanos de la misma madre o padre, hermano, biológicos, pero sí somos hermanos de nuestro Padre espiritual, el cual no nos engendró con sangre, ni carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. A su nombre sea la gloria. Profesamos la misma fe. Amén. Hemos renacido, hemos sido bautizados bajo el mismo nombre, el nombre del Señor, por lo cual somos hermanos. Y ninguno debe de avergonzarse, hermano, de llamarse hermano. Y cuando lo encuentre en la tienda o me encuentre en la tienda, salúdeme, Dios le bendiga, hermano. Amén. No se ande escondiendo. Ahí viene el pastor y me va a saludar, hermano. Y no. O en el trabajo, ahí vienen los hermanos y como yo voy ahí me van a decir que soy hermano y la gente se va a burlar de mí porque me van a decir que soy hermanito. No, hermano, es un privilegio ser hermano, gloria a Dios, es pertenecer a la familia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También, hermano, nos conocen como cristianos. Ahí va a ser cristiano. Pero, hermano, es que nosotros somos cristianos, gloria al nombre del Señor, perdón, los creyentes. ¿Por qué? Porque la doctrina, hermano, caracteriza
apartado para el uso exclusivo de. Amén. Es decir, la palabra santidad es que usted ha sido apartado del mundo para servirle al Señor. Esa es la palabra santo o santidad. Gloria al nombre del Señor. Por lo cual, todo aquel que ha sido sacado del mundo y puesto en la iglesia para servir, para adorar y glorificar al Rey de la Gloria, es llamado santo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos siendo santificados y fuimos santificados por la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre. Por eso, hermano, nosotros no podemos servirle a dos señores, porque hemos sido apartados. Dios nos ha sacado de allá y nos ha metido aquí, y allá hacíamos cosas que no convenían. Allá éramos apartados, pero para el mal. Allá tomábamos, allá peleábamos, allá nos drogábamos, allá hacíamos cosas, adulterábamos, fornicábamos, allá hacíamos, hermano, cosas. Y en su misericordia el Señor nos tomó de allá y nos puso aquí. Y Él, cuando nos tomó de allá, nos limpió con su sangre y nos puso en este lugar para que ahora ya no sirvamos más allá. Hemos sido apartados para adorar al Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos santos. Aleluya. Y nosotros tenemos más poder que alguien que está colgado ahí, que un muñeco que esté colgado ahí, porque nosotros podemos movernos, podemos hablar y hasta le podemos ayudar. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? También, hermanos, nos llaman los elegidos, porque bueno, hemos sido elegidos del mundo para ponernos acá. También nos llaman los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno o un seguidor enseñado por Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas iglesias hay, hermanos? ¿Cuántas iglesias hay? Hay una sola iglesia. La palabra de Dios dice que el Señor viene por su iglesia. No viene por las iglesias. Acuérdense de eso. No viene por las iglesias. El Señor viene por su iglesia, por algo que es suyo, por algo que Él apartó y lo puso para que le sirviera a Él aquí en la tierra, pero que lleva su nombre. A su nombre, ¿cuántos dan gloria a Dios? El Señor no viene por algo que no vaya a ser suyo, jamás, porque entonces cuando alguien se lleva algo que no es suyo, ¿cómo se le llama? Ladrón. Exacto. Y el Señor no es un ladrón. El Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque somos propiedad del Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, Él va a venir a levantar a los suyos, a los que compró con su sangre, a los que llevan su nombre. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y no me estoy dividiendo solamente a nosotros, sino a todo el mundo en general. La palabra de Dios, hermano, en Efesios 4 y 5 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, ¿sí o no? Y un bautismo. No dice varias veces, no dice varios bautismos o dos bautismos, no dice varios señores. Un Señor, una fe y un bautismo. En 1 Corintios 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Solamente hay una iglesia,
Y dentro de la iglesia hay gente de muchas nacionalidades, de muchas lenguas, de muchas naciones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Solamente hay una iglesia. La iglesia es una en cuanto al lugar. Es decir, hermanos, la iglesia es una, hermano, por la distancia. Y se refiere a que ya sea en Europa, en América, en Asia, la iglesia es la misma. Por ejemplo, si yo viajo de aquí a Europa y yo voy a una iglesia, hermano, pentecostal, bueno, la iglesia de Cristo, y me meto a esa iglesia, va a tener la misma fe que yo tengo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ellos van a creer como yo creo. Si yo voy a Japón y voy, hermano, y entro a una iglesia, hermano, que cree en la palabra de Dios tal y como debe de ser, también en Japón van a tener la misma fe que yo tengo, porque la iglesia es una. Y la iglesia no se divide, hermano, por continentes o por países, no. La iglesia es una en todo el mundo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia es una en cuanto a raza. Es decir, hermano, que en el mundo hay muchas razas y nacionalidades, pero esto no afecta a la iglesia. Cuando uno es bautizado en el nombre de Jesucristo en el cuerpo, él llega a ser miembro de la única iglesia. Por eso es que aquí, hermano, habemos mexicanos, aquí habemos salvadoreños, aquí habemos guatemaltecos, aquí habemos hondureños, pero la iglesia, hermano, en la iglesia todo eso queda fuera, queda abolido, porque nuestra nacionalidad ya no es de esta tierra. Ahora ya no son, ya ahí va el hermano mexicano, allá va el hermano hondureño, no. Ahora va el hermano hijo del Dios viviente. Tenemos una sola nacionalidad y esa nación es nuestra patria celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Así que yo me puedo sentar y comer pupusas como usted se puede sentar y comer tacos con chile. Bueno, sin picante. Amén. O una baleada, ¿verdad? Porque somos la iglesia. Solamente hay una iglesia. La iglesia es una en cuanto a tiempo. Es decir, que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los discípulos pertenecen a la misma iglesia que nosotros pertenecemos. Nada más que ellos ya están en la iglesia triunfante, es decir, ellos ya murieron. Y nosotros somos la iglesia militante, todavía estamos aquí. Pero la fe que tenía el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, hermano, y Juan y todos los escritores, es la misma fe que nosotros tenemos y es el mismo Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando estemos allá arriba en los cielos, cuando estemos en la nueva Jerusalén, cuando estemos adorando ante el trono del Señor de la gloria, ahí vamos a ver a aquellos hombres, hermanos, de fe, aquellos apóstoles, hermanos, que dieron su vida, hermanos, por la palabra del Señor. Ahí vamos a conocer a Pedro, a Pablo, ahí vamos a conocer a Juan, ahí vamos a conocer a Abraham. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Porque la Biblia no dice que nos vamos a desconocer, nos vamos a conocer. Amén. 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 Y yo creo, hermano, que cuando alguien muere, hermano, vamos a decir que alguien muere en una edad ya anciana, cuando esa persona, su cuerpo es transformado, hermano, llega a ser una persona como de una edad media. Amén. Así que gócese, porque si tiene 70 años, usted va a levantarse de 35. Gracias al Señor. Hermanos, que la iglesia es algo hermoso que Dios formó, que tuvo su principio en el día del Pentecostés. Y la iglesia tiene un propósito. El Señor no nada más la hizo porque sí, porque se le ocurrió hacer una iglesia. No, la iglesia es el medio por el cual el Señor trae las almas para salvación.
La iglesia es el medio por el cual el hombre encuentra el propósito de su vida. La iglesia es el medio por el cual el hombre puede ser limpiado y transformado. Hermano, la iglesia es el medio por el cual Dios sana las mentes, sana los corazones, sana las almas, sana los matrimonios. La iglesia es la cura que el mundo no le puede dar al ser humano. Esa es la iglesia. Y nosotros pertenecemos a la iglesia, amados hermanos. Amén. Por lo cual debemos de sentirnos gozosos, alegres, contentos. Yo sé que, hermano, que hay problemas y dificultades. ¿Quién no los tuvo? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pasaron por persecuciones, por encarcelamientos, pasaron por naufragios, pasaron por tantas cosas. Pero ellos tenían al Señor y el Señor los ayudó. Y el mismo Dios que tenía Pedro y Pablo y Juan, lo tenemos nosotros, amados hermanos. Está bien que pasamos por tribulación, por prueba, hermanos, por enfermedad. Pero el Dios que tenía a ellos y los ayudó, también nos va a ayudar a nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y que si por ejemplo nos enfermamos y oramos y Dios no nos sana, bueno, es la voluntad del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque si no, el apóstol Pablo y Pedro estuvieran vivos todavía. Pero hay un proceso en toda la vida. Hay que morir, hay que nacer, hay que crecer, hay que reproducirse y hay que morir. Amén. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta la parte de morir, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Por ejemplo, yo digo, ya tengo 52, como que ya voy preparando mis cosas, dijeron por ahí, ¿verdad? Amén. Pero aunque estemos así, no pensamos en morir, ¿verdad que no? O sea, yo no pienso, yo voy a decir, yo puedo decir, yo dentro de 30 años voy a tener como 80, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero es algo normal en el ser humano el morir, aunque no quisiéramos morir. Ante la mano, ¿quién se quiere morir? A ver, levante la mano, ¿quién se quiere morir? Para que de una vez aquí lo pasemos y lo apedremos. ¿Verdad que la vida es bonita a pesar, hermano, de las luchas? A pesar de los problemas y las adversidades que vienen a nuestra vida. A pesar de que a veces uno dice, híjole, ya no puedo, nada más falta que pase esto, pase aquello, y qué tremendo. Decimos en los mexicanos, ya nada más falta que pase un perro y me haga pipí, ¿verdad? La gloria a Dios, porque ya la vemos dura y la vemos dura. Pero a pesar de todo eso, nadie se quiere morir porque la vida es bonita, ¿sí o no? Y cuando estamos enfermos, vamos al doctor. ¿Por qué? Porque nos queremos estar sanos, porque nadie queremos morir. Y cuando ya llegamos a esta edad, ¿verdad? Ya decimos, no, pues como que ya voy a comer sano, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, uno dice eso, hermano, sí. Porque dice, no, pues ya, imagínense comiendo lo mismo cuando era uno joven, me voy a ir antes. Y la verdad, hermano, es que muchas veces muchos se van antes, no porque el Señor lo haya querido así, sino porque nuestra dieta y nuestra manera de vivir hace que nuestro cuerpo se desgaste y muramos antes de lo que el Señor tenía previsto para nosotros. Yo sé que el Señor es poderoso para que, ¿verdad?, nos pueda hasta levantar de la misma tumba, pero muchas veces lo que uno siembra, eso cosecha. Amén. Entonces, lo más bonito es que a pesar de que vivamos más o vivamos menos, ¿verdad?, lo más bonito es que pertenecemos a la iglesia. Amén. Y usted ha sido lavado con la sangre del Cordero. Mire, no lo quiero asustar, pero esto que está pasando con Rusia y Ucrania les puede salir de las manos a las naciones, ¿verdad? Se les puede salir de las manos porque esto se puede convertir en una guerra mundial. Simplemente con que Estados Unidos dé una orden o haga una decisión, hermano, de meterse en ese aspecto, hermano, simplemente con eso vamos a tener una guerra mundial, hermano, y tal vez una guerra atómica donde muchas almas puedan morir. Yo no sé si usted ve las noticias, que usted ve cómo
hermano, como el ejército está bombardeando civiles, está muriendo civiles, porque desgraciadamente eso pasa en la guerra. Y si eso pasa allá, imagínense a nivel mundial, a nivel, hermano, catastrófico, ¿verdad? Pero van a venir cosas peores todavía. Van a venir hambres, van a venir pestes, van a venir terremotos. Dice la palabra del Señor, en una de esas dice que desearán morirse y no podrán. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, el único medio de escape es la iglesia. Entonces, estamos en el mejor lugar. Amén. Estamos en el lugar adecuado. Estamos en la nave, en la barca que nos va a llevar a puerto seguro. Esa es la iglesia. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por que ha puesto la iglesia, hermano. Y la iglesia, hermano, también es una embajada.